Gobera. Partamos entonces. Partamos, secretaria. Bueno, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta. Hay una comunicación de fecha 15 de junio, que es un correo enviado por el Ministerio de Obras Públicas, en el que manifiesta el interés del señor ministro por dar a conocer el Plan de Infraestructura 2050. Agrega que se trata de un plan que contempla el desarrollo de una red multimodal integrada de vialidad, ferrocarriles, aérea, marítima y de ductos para alcanzar el objetivo de doblar el PIB en forma equitativa, regionalmente, eficiente y con el mínimo de impacto ambiental. Y para estos efectos, el señor ministro propone que sea el próximo miércoles 24 de junio. Perfecto. ¿Eso es todo? Eso es todo, presidenta. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta? Me parece bien, presidenta, que lo invitemos, porque además podemos pedirle cosas que se puedan adelantar. Perfecto, entonces dejamos para la próxima sesión, no sé qué fecha es, ¿24? 24. 24, entonces, la presentación del ministro. Senador Órdenes, ¿me estaba pidiendo la palabra? Sí, sobre el mismo punto, presidenta, yo también estoy de acuerdo que el próximo miércoles abordemos el tema que propone el ministro y también veamos, porque yo entiendo que esto al 2050 es distinto al plan quinquenal. Sí. Entonces, yo creo que para que tengamos claridad respecto a los planes que son más a corto plazo y los horizontes al 2050. Gracias, presidenta. Ya, hagámosle ese punto entonces al ministro, secretaria. Sí, presidenta. La diferenciación. Perfecto, entonces. Perdón. Carol, les voy a compartir la lista de invitados de hoy día. Está invitado el señor ministro de Obras Públicas y el asesor legislativo, señor Felipe Hermosilla, y de la Dirección General de Concesiones, el director general, el señor Hugo Vera, y el jefe de la División Jurídica, Jorge Jaramillo. Y la sesión tiene por objeto escuchar al señor ministro de Obras Públicas acerca de las rebajas de tarifas o peajes por el uso del dispositivo electrónico TAC en relación a ciertos contratos de concesión de obra pública que derivan de la aplicación de cláusulas de los correspondientes contratos. Perfecto. Entonces, invitemos al ministro, presidenta, y a sus asesores. A sus asesores. ¿Cómo está, ministro? Tiene que dar el audio. Tiene que dar el audio, ministro. Sí. Ahí sí. Ahí ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí, la salud, todo bien? Todo bien, oye, no tuve ningún síntoma y al mismo tiempo ninguna secuela tampoco, así que perfecto. Bien. Fue una Muy gran bien. suerte. Pasa con la gente joven, ministro. Saludamos Suerte. también a Esta es una don enfermedad que Hugo no se Vera. sabe, ataca de repente a todos. Sí, uno no sabe, esto es muy random, parece. Saludamos a don Hugo Vera, Felipe Hermosilla, ministro, muchas gracias por acompañarnos, nos alegramos que esté bien. Y bueno, ustedes habían pedido poder informarnos respecto a esta situación del TAC, así que le damos la palabra y le cuento también que aceptamos su solicitud de poder presentar el plan de infraestructura 2050. La senadora Órdenes ha sido el punto de poder hacer un poco la separación respecto al 2050 y el plan quinquenal, de poder ver qué es lo que es mediano y largo plazo, para la presentación entonces la próxima semana. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana nuevamente. Así que le damos la palabra, ministro. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Saludar al resto de los integrantes a través suyo. Muchas gracias por esta oportunidad de explicarles lo que sucede en materia de carreteras urbanas, porque ese es el tema.
Y tengo una presentación que la tiene Felipe Hermosilla, quien creo que puede compartirla con ustedes y mientras la pone a disposición de todos. Quería decirles que esto, lo que les voy a presentar, es parte de una cosa un poquito más amplia en que hemos estado trabajando con las carreteras en general y particularmente estas, que son carreteras que ocupan los santiaguinos y a veces muchos chilenos no santiaguinos que vienen a Santiago y que lo ocupan regularmente, ¿no? Hay 3 millones de TAC en Santiago, las personas ocupan estas autopistas diariamente para ir a su trabajo, para ir al supermercado, para llevar a los niños al colegio, para ir a casi cualquier lugar hay que desplazarse por estas autopistas. Y como digo, y también personas que vienen a Santiago para poderse trasladar en Santiago son vitales. Y por lo tanto, las tarifas de estas autopistas son muy significativas para las personas en su presupuesto habitual. Por esa razón, ya el año pasado se trabajó y se logró eliminar el reajuste del 3,5% real que tenían estos contratos. Estos contratos tienen en promedio más o menos 20 años, tenían un reajuste de IPC más 3,5 de la tarifa base y eso había hecho subir en términos reales la tarifa 80%, y si se hubiera mantenido habría subido en los 15 años que le restan otros 70% más real. Y por lo tanto eso se eliminó y ya de ahora en adelante estas tarifas quedan solo en términos reales, es decir, solo suben por IPC. También se corrigió a través de una ley que ustedes mismos tuvieron la oportunidad de ver y de aprobar en el Congreso, el problema que había quedado en la ley del tránsito por la circulación con el TAC inhabilitado o por circular sin TAC, que a la gente le cobraban una multa diaria de 1 UTM, o sea, 50.000 pesos, por cada autopista que pasaba. Entonces, obviamente se requiere que la gente tenga TAC, porque si no, no lo podríamos cobrar, pero la idea siempre fue que fuera una por día y no una por autopista. La gente para ir a un lugar pasa de una autopista a otra sin ni darse cuenta que pasa de una autopista a otra. Es fácil que uno ocupe 2 o 3 autopistas para ir a un lugar y cuando vuelve ocupa otras 2 o 3 para volver y por lo tanto en la mañana ya podía, digamos, deber 200 o 300.000 pesos porque se acumulaban 4 o 6 multas y eso se corrigió y ahora ya tiene solamente una multa. De la misma manera se hizo el proyecto y se aprobó el proyecto y está funcionando y ya muchas personas lo han hecho para que eso tuviera una manera de pagar tanto lo que es la deuda con las municipalidades por lo existente hacia atrás, donde se condonó el 80%, siempre que la gente pague el 20% y se dio un plazo largo para poder pagar ese 20%. Con lo cual más o menos la gente quedaba pagando en vez de una por autopista, una por día. Se hizo un acuerdo con las autopistas también para que las personas pudieran ponerse al día en lo que debían en las autopistas después de tanto tiempo de andar con el TAC inhabilitado, que no se podían poner al día porque ni siquiera podían sacar patente. Hay una cantidad impresionante de personas que no podían sacar patente. Se corrigió el problema de las motos. Las motos en estas autopistas, a diferencia del resto de las autopistas nacionales, pagan lo mismo que un auto y en las otras pagan la mitad. Y acá también entonces se hizo la posibilidad de que las motos puedan hacer convenios con la autopista y pagar la mitad. Y lo mismo también se creó los programas para usuarios intensivos. La gente, por ejemplo, los taxis que van a los aeropuertos, algunos camiones de reparto, en fin, que están usando muy intensivamente una cierta autopista y que por lo tanto, digamos, igual que cualquier cliente intensivo en cualquier servicio, pueda tener un programa que tenga un descuento. Entonces, dentro de eso, también, digamos, hemos estado viendo los contratos y ahí es donde detectamos que hay al menos 3 autopistas, autopista Vespucio Norte, Vespucio Sur y autopista Central, que estaban cobrando tarifas que no corresponden de acuerdo al contrato. Después voy a explicar por qué o cómo se produce eso. Y qué significa entonces que se han cobrado tarifas más altas que las tarifas que corresponden de acuerdo al contrato. En cuanto nos dimos cuenta de esto, inmediatamente avisamos a estas concesionarias. La baja de estas tarifas debía haberse realizado el 1 de abril y no se había realizado.
y cuando se les dijo, entonces finalmente estas autopistas las bajaron en el mes de mayo y devolvieron, o están devolviendo en las cuentas del mes de mayo la diferencia que se cobró en exceso en el mes de abril. Entonces, para explicar qué es lo que ha pasado, hoy día hemos tenido algunas novedades también, pero para ir primero a estas 3 autopistas y vamos a la próxima. Las autopistas urbanas, a diferencia de las autopistas interurbanas, tienen un sistema de cobro a través de pórticos, no hay barreras, hay una tarifa de tantos pesos por kilómetro, y dependiendo de la distancia entre pórtico y pórtico, naturalmente se cobra una tarifa distinta porque son más kilómetros, pero adicionalmente a eso se cobra más dependiendo de la saturación, dependiendo del tráfico. Mientras más congestión, más alta es la tarifa, y como se considera que la elasticidad de ese tráfico es muy baja, la diferencia entre esas tarifas es muy alta. Hay una tarifa base, cuando hay más tráfico, después vamos a ver las velocidades, y el tráfico, digamos, hace que las velocidades empiezan a bajar, la tarifa se duplica, la tarifa media es 2 veces la tarifa base, y la tarifa de saturación, o sea, cuando hay mucho tráfico, se cobra 3 veces, o sea que son diferencias muy significativas, y por lo tanto, lo que paga la persona, es muy directamente relacionado con si le están cobrando la tarifa base o la tarifa punta o la tarifa de saturación, porque son 2 y 3 veces una que otra. El segundo punto que quiero mencionar para entender esto es que la estructura tarifaria, o sea, el conjunto de tarifas, es un conjunto de tarifas máximas. El concesionario siempre puede cobrar menos que eso, ¿no? Lo que establece la norma, el contrato, son las tarifas máximas que puede cobrar. Es decir, si de un periodo a otro esta tarifa máxima por los tráficos, esta tarifa sube, bueno, el concesionario queda autorizado para subir. Pero si esa tarifa baja, porque hay menos tráfico, obviamente tiene que bajarla obligatoriamente. Esto es como un techo. Si el techo sube, tiene más espacio, puede subir. Si el techo baja, obligatoriamente tiene que bajar. Finalmente, existen 3 tipos de estructura tarifaria en los contratos de cada una de estas autopistas. Cada uno tiene un sistema o una estructura levemente distinta, pero todas compuestas de la misma manera. Una es una estructura base, que lo que le permite es que puede cobrar en todos los pórticos y en todos los horarios la tarifa mínima, o sea, lo que llamamos tarifa base. Esa la puede cobrar siempre. Y además le establece algunos tramos y algunos horarios donde puede cobrar tarifa media o tarifa máxima, ¿no? Hay algunos tramos que son fijos, tienen tarifa media o máxima que está fijada por el contrato y que son siempre así en esos pórticos y en esos horarios. O sea, se asume que ahí siempre va a haber congestión media o alta. Después hay una estructura anual que se basa en que todos los años se miden las velocidades en cada una de los pórticos y en cada una de las media horas dentro de esos pórticos. Cada pórtico tiene dividido sus tarifas cada media hora y se miden las velocidades y cada vez que se encuentra que hay, digamos, congestión, de acuerdo al nivel de congestión y por lo tanto de la velocidad de los vehículos que hay, se le permite subir esas tarifas. Si hay una congestión media, se le permite subir a la tarifa punta. Si hay una congestión muy alta y por lo tanto la tarifa y la velocidad es muy baja, se le permite subir hasta la tarifa de saturación. Y eso se aplica al periodo siguiente. Finalmente, dentro del año, una vez que se están aplicando las tarifas, el contrato establece que se deben medir las velocidades. Si las velocidades están muy lejos de las que se utilizaron el año pasado para fijar las tarifas, la tarifa se debe corregir. Si tenemos una tarifa alta, por ejemplo, porque había mucha saturación en ese lugar, en ese horario, y resulta que al año siguiente no se está dando esa congestión, bueno, la tarifa tiene que bajar. Viceversa, si había una tarifa baja y comienza a haber una gran congestión, la tarifa se puede corregir y puede subir. Y este último punto es el que ha producido el problema.
Permítanme entonces hacer un ejemplo de esto para que se entienda más fácil cómo funciona. Este es un cuadro de las tarifas de una autopista. En este caso es un ejemplo, solamente voy a usar el ejemplo de Vespucio Norte, una de las autopistas en cuestión, pero es exactamente lo mismo para Vespucio Sur o para Autopista Central. En la primera columna tenemos todos los pórticos, ¿no? Tenemos el sentido oriente-poniente, en el tramo 1 tenemos el Salto Recoleta, tenemos Recoleta Pedro Fontova, otro entre Pedro Fontova y Ruta 5 Norte, en fin, están todos los pórticos en los lugares que están ubicados. Y hacia la derecha, cada una de las columnas muestra cada una de las medias horas, entre las 6 y las 6 y media, entre las 6 y media y las 7, en fin. No he puesto la noche, porque la noche es obvia, no hay congestión en la noche, y en la noche son todos tarifa baja, ¿no? Es simplemente para hacer el ejemplo, solamente estoy mostrando lo que es el día entre las 6 y las 11 de la noche, ¿no? O sea, ahí están hacia abajo los pórticos y hacia el lado las medias horas. Donde algunas son tarifas punta y otras, las rosadas, son tarifas de saturación. O sea, para eso se requiere que la velocidad haya sido menos de 50 kilómetros por hora durante 4 semanas seguidas, ¿no? Si hay una media hora en un pórtico que tiene menos de 50 kilómetros por hora durante 4 semanas seguidas, al año siguiente se puede cobrar tarifa de saturación. Si está entre 50 y 70, se puede cobrar tarifa punta, ¿no? Y por lo tanto aparecen todas esas otras tarifas que aparecen ahí, y eso significa que las personas entonces tienen que pagar en determinados horarios el doble y en otros tienen que pagar el triple. Pasa del verde, que era la tarifa mínima, al amarillo, que es tarifa el doble, y al rosado, que es tarifa el triple. Y eso naturalmente, y eso como ustedes ven, está justo en los tramos entre las 7 y las 9 de la mañana, que es donde está la mayor parte de la gente. Aquí aparece como que fueran pocos, pero la gente está básicamente en la mañana y a la vuelta de la oficina. En el resto, la autopista tiene poco tráfico, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, si llevamos estos conceptos, que es lo básico de cómo se fijó la tarifa para el año 2019, pero lo mismo fue el 2018, 2017 y así hacia atrás, y es para cada uno de los años que viene también. Como digo, esta estructura anual se determina a partir de las velocidades de operación promedio durante 4 semanas seguidas
en condiciones normales, o sea, no se puede utilizar, digamos, un momento en que la autopista no está operando en condiciones normales, en que Carabinero está parando auto, en que hubo un accidente, por supuesto, eso no se considera. Y usando eso, la situación de las 3 autopistas era, primer trimestre, la siguiente. Vespucio Norte, que es el ejemplo que puse, pero aquí voy a hablar de todo, tenía 21 tarifas de saturación autorizadas por velocidad. Y tenía 26 tarifas base punta, o sea, tarifas medias autorizadas por velocidad, aparte de 48 fijas, pero sobre esas no me voy a referir porque son fijas, no cambian. Pero tenía 21 tarifas de saturación por velocidad y 26 tarifas punta, que digo, en un caso triplican la tarifa, en otro caso la duplican. Vespucio Sur tenía 3 tarifas de saturación y 11 de punta, y Autopista Central 37 de saturación y 75 de punta. Vamos entonces a lo que sucede dentro del año. Como ya expliqué, dentro del año, de acuerdo al contrato, lo que se debe hacer es hacer una revisión de qué está pasando, si es que las tarifas que pusimos, cómo se condicen con lo que está sucediendo en la realidad. Y eso nuevamente se mide por las velocidades. Lo que hay que hacer es mirar las velocidades, y si las velocidades difieren o mucho de lo que está establecido en la tarifa que tenemos, entonces la tarifa debe ser modificada. Si es hacia arriba, el alza es facultativa, igual que todas las tarifas, ¿no? Si se puede cobrar una tarifa hacia arriba, queda facultada la autopista para cobrarla. Pero si la tarifa baja, es una obligación bajarla. Esta es la diferencia básica que tenemos con estas autopistas. Porque entre el 1 de enero y el 15 de marzo hicimos la investigación, tomamos las velocidades y encontramos que se cumplieron las condiciones. Esto es antes, ya voy a ir a hablar del tema del coronavirus, esto es antes del coronavirus, esto es periodo normal, por lo tanto esto tiene impacto también en varios años anteriores, porque obviamente uno debe suponer que es muy probable que pasó lo mismo. Entonces, cuando fuimos a mirar, resulta que en estas 3 autopistas, que son las que tienen este contrato, hago un paréntesis para decir que voy a referirme después a Costanera Norte. Costanera Norte tiene una situación distinta porque tiene otro tipo de contrato, pero voy a hablar de ella en un minuto. Hoy día acabamos de anunciar rebajas muy sustantivas en las tarifas de autopista de Costanera Norte. Y la otra concesión urbana es el túnel San Cristóbal. El túnel San Cristóbal, como producto de la construcción de Américo Vespucio Oriente, tiene desde hace más de un año, tiene un sistema en el cual tiene una tarificación fija, porque está obstruida la entrada del túnel por los trabajos de agua. Entonces, no se produce esto porque tiene una tarificación fija que no se mide en las velocidades, sino que tiene fijo lo que tenía el año 2018. Esto sin perjuicio que las 2 autopistas, Costanera Norte y el túnel, sí pueden haber tenido problemas en los años anteriores, ¿no? Y eso también lo estamos revisando y investigando. Pero en esto me estoy refiriendo a la situación de este año. Costanera Norte me voy a referir más adelante, y el túnel no tiene problema porque tiene una tarificación fija. Entonces, yendo a los casos de Vespucio Norte, Vespucio Sur y Autopista Central, que tienen revisión trimestral de si las tarifas están bien o no, fuimos a mirar, y entre el 1 de enero y el 15 de marzo se cumplieron las tarifas, se cumplieron las condiciones que establece el contrato para que se rebajaran las tarifas, tanto media, la tarifa punta, y de saturación de varias de las tarifas de Vespucio Norte, Vespucio Sur y Autopista Central. ¿Cuántas? En el caso de Vespucio Norte, de las tarifas de saturación, más o menos la mitad de las tarifas de saturación que tiene por velocidad, estoy hablando siempre, aquí estoy dejando fuera las que son fijas por contrato, debieran haberse bajado el 1 de abril, producto de que se cumplieron las condiciones de tráfico entre enero y marzo para que fueran reducidas. Y de las tarifas medias, o sea, las tarifas punta, debieran haber bajado 10 de 26, o sea, un 38% de ellas debieran haber caído. En el caso de Vespucio Sur, deberían haber caído todas, y en el caso de las tarifas punta, deberían haber caído
6 de 11, o sea, un 55%, Autopista Central 6 de 37 y 5 de 75 en las tarifas medias. Esto es, insisto, solo considerando el primer trimestre. En un segundo voy a ir después a lo que pasa con lo que es la pandemia. Miren quién reemplazó a don Juan Castro. Está mejorando la familia del senador, ¿eh? Oye, en el segundo trimestre, producto de lo que ha sucedido con el coronavirus, que la gente sale poco a las casas, en fin, obviamente el tráfico ha caído mucho más y por lo tanto el 1 de julio vamos a tener caídas mucho más sustantivas que las que aquí estoy mencionando y ya voy a hablar sobre ello, pero esto es solamente el impacto del primer trimestre que debiera ser corregido 1 de abril y que no lo había sido, y voy a indicar qué es lo que ha sucedido. Y esto tiene mucha importancia porque a diferencia de la pandemia, es muy posible que haya sido también un problema en los años anteriores y también tiene la importancia de que esto se repite en los años que siguen, por lo tanto, decidir si nuestra interpretación del contrato es la correcta, es la que decide cómo es la tarificación de todas estas autopistas en el futuro y por lo tanto cuánto van a pagar los santiaguinos por esta autopista. Volviendo a lo que teníamos anteriormente, el mismo cuadro que vieron ustedes, esta es la tarificación que tienen, sí con el ejemplo de Vespucio Norte, pero es por tener uno cualquiera. Esta es la tarificación de Vespucio Norte vigente en el primer trimestre de este año. Y si vamos entonces a lo que debió haber ocurrido en abril del año 2020, si vamos a la siguiente, ahí están todo lo que está en círculos rojos, ¿no? En cuadrados rojos, son lo que tiene que reducirse producto de la reducción de tráfico y que no se había reducido. Todo lo que tienen adentro verde es que antes eran tarifa media y pasan a tarifa baja, o sea, se reducen a la mitad. Y los que tienen tarifa punta, que están en amarillo y que están en un cuadrado rojo, es que antes estaban en saturación y bajan a punta, es decir, se reducen 33% la tarifa. Para dar una idea, si vamos a la siguiente, de lo que esto significa en plata, y aquí he tomado lugares y tramos, digamos, donde se producen los mayores impactos, que son en las horas en que la gente va a trabajar, o sea, es donde hay la mayor cantidad de personas que están ocupando la autopista. En Vespucio Norte, por ejemplo, y esto está hecho para el promedio entre las 7 y las 9. O sea, hay distintos valores, si uno pasa a las 7, a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media, pero tomé el promedio de lo que significa para una persona que pasa por esta autopista entre las 7 y las 9 y que vuelve entre las 5 y media y las 7 y media. Si es que va desde la ruta 78 hacia Costanera Norte, ¿no? Ahí está un mapa para que más o menos se ubiquen, ahí está Américo Vespucio Norte. Si uno va de la autopista del Sol hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia Costanera Norte, solo por ese tramo, con la baja del 1 de abril, se ahorran las mañanas de una cosa que costaba 1.728 pesos, baja a 1.289, una rebaja del 25%, y eso corresponde a una rebaja para una persona que lo hace 22 días al mes, ¿no es cierto?, 2 días de trabajo, son 9.500 pesos en el mes de ahorro. Y en la tarde no se produce ninguna rebaja al volver, se mantiene la misma tarifa. Vamos a ver después, al 1 de julio, con los tráficos de la pandemia, que son mucho más bajos, bueno, la tarifa de la mañana, ya de 1.728 baja a 1.191, ya una caída de 31%, y el ahorro en la mañana son casi 12.000 pesos, pero adicionalmente en la tarde se produce una caída de 1.979 pesos a 1.173, con lo cual se ahorra otros 17.000 pesos, y en total, por lo tanto, el ahorro mensual en el segundo trimestre, es decir, a partir del 1 de julio, para las personas que vayan por ese tramo, se van a ahorrar 30.000 pesos mensuales aproximadamente, 29.546 pesos, solo en ese tramo. Hay que pensar que las personas hacen además normalmente tramos más largos que ese. Solo ese tramo
los que hacen ese tramo en esos horarios tienen un ahorro de aproximadamente 30.000 pesos al mes. A partir de julio. Y ya están teniendo en este momento un ahorro de casi 10.000 pesos al mes. Si vamos a Vespucio Sur, la autopista Vespucio Sur, que está ahí indicada en azul, y tomamos los tramos donde se producen las mayores rebajas, están entre los tramos entre Santa Rosa y la avenida General Velázquez. Y lo mismo, esto es en las horas punta de la mañana y la hora punta de la tarde. O sea, para una persona que en las mañanas va entre Santa Rosa en dirección a General Velázquez, o sea, se mueve en dirección nuevamente hacia el norte, y vuelve en la tarde, entre cualquier horario, entre 5:30 y las 7:30, se va a ahorrar en las mañanas, al 1 de abril, 2.300 pesos, y en la tarde se va a ahorrar 3.938 pesos. Ya se está ahorrando, ¿no? Ya esto ya bajó ya. Esto ya lo logramos. Y por lo tanto, hoy día se está ahorrando en el segundo trimestre, relativo a lo que estaba pagando, 6.248 pesos mensuales, solo, insisto, por ese tramo. Uno podría pensar perfectamente que esa persona hace ese tramo y luego toma el Américo Vespucio Norte y sigue hacia el norte. Bueno, se va a ahorrar lo que estoy mencionando aquí, más lo que dije en la lámina anterior, ¿no? Así que todo depende del tramo que la persona haga. El 1 de julio, una persona que esté haciendo ese tramo en Américo Vespucio Sur, no solamente va a tener ese ahorro, sino que en la tarde el ahorro aumenta, porque la tarifa ahí baja de 1.500, no a 1.370, sino que a 1.130. Es decir, un 27%, y se ahorra, por lo tanto, en la tarde 9.000 pesos. Por lo tanto, a partir del 1 de julio, quienes estén en ese trayecto se van a ahorrar 11.500 pesos. Si vamos a la autopista central, que cruza todo Santiago, es una autopista tremendamente extensa, que incluye, digamos, tanto la norte-sur como la avenida General Velázquez. Voy a tomar aquí dos ejemplos, personas que vienen del norte y personas que vienen del sur, ¿no? Pensando primero personas que vienen del sur y tomando solamente el tramo Vespucio Sur hasta la Alameda. Hoy día, en la mañana, mismos horarios, entre las 7 y las 9, y en la tarde volviendo entre las 5:30 y las 7:30. O sea, una persona que vive en la zona sur y va a trabajar al centro, ¿no? Ese sería el ejemplo. Hoy día, ya, esto fue rebajado en la mañana de 1.987 pesos a 1.866, una baja del 6%, por lo tanto, ya esa persona está rebajando 2.662 pesos mensuales. A partir del 1 de julio, la tarifa en la mañana va a bajar a 1.372, o debiera bajar, esta autopista aún no publica, y por lo tanto va a bajar 31% en la mañana, y debería tener un ahorro en la mañana de 13.530 pesos, y en la tarde va a bajar 14%, con lo cual va a tener un ahorro a partir del 1 de julio de casi 18.000 pesos mensuales, solo por ese tramo. Si vamos al siguiente y tomamos el caso de alguien que vive en la zona norte y que se traslada a trabajar al centro, entonces miramos, supongamos, el tramo solamente Américo Vespucio Norte, el cruce entre la autopista central con Américo Vespucio Norte para llegar al centro desde la mañana y volviendo en la tarde, mismo horario. En ese caso, ya se ha producido en las mañanas una caída del precio de 17%, eso significa un ahorro mensual de 5.434 pesos. Y a partir del 1 de julio, eso va a aumentarse en la mañana, en vez de 17, a 47% de rebaja, con lo cual va a ahorrar 14.800 pesos, y en la tarde va a tener una rebaja adicional de 28%, que son 7.000 pesos más, y por lo tanto hoy día está teniendo una rebaja de 5.500 pesos, y a partir del 1 de julio esa rebaja va a significar un ahorro mensual de 22.000 pesos solo por ese tramo. Es decir, los montos que estoy mencionando creo que muestran con meridiana claridad que estos son montos sumamente sustantivos. Y en el caso de los montos que se establecen a partir del 1 de abril,
son montos que, como ya mencioné, son montos que tienen implicancias hacia atrás. Nosotros hemos hecho presentaciones a las distintas comisiones conciliadoras y arbitradoras de los 3 contratos, haciendo ver esta situación, pidiendo además que, digamos, se revise la situación en los años anteriores y de esa manera entonces se determine los perjuicios que hayan podido tener los automovilistas que circularon en cada uno de estos lugares para que sean compensados en caso que corresponda. Y por otro lado, también que se establezca la correcta interpretación de estas cláusulas de manera tal de que en los años siguientes no estemos en esta situación, sino que claramente, digamos, se establezca que la tarificación es la que corresponde con estas rebajas hacia adelante. Porque estos tráficos, insisto, los de hasta el 1 de abril son basados de enero a marzo, es decir, con tráficos totalmente normales. Usamos solo hasta el 15 de marzo, que es tráfico sin coronavirus y sin cuarentena, sin nada. Y respecto de los tráficos del de las tarifas del 1 de julio hacia adelante, estas autopistas habían señalado en su origen que los tráficos durante el periodo de pandemia correspondían a tráficos anormales y por lo tanto no se podían considerar para la tarificación. Eso no resiste, digamos, análisis respecto del contrato, porque el contrato establece con claridad que la normalidad se establece como que el flujo y la velocidad de los vehículos en la autopista solo dependa del número de vehículos en la autopista. O sea, la normalidad en el contrato se establece muy claramente respecto de las condiciones de operación de la autopista. Y hoy día el problema es que esto no se refiere a cuántos autos llegan a la autopista. A veces, porque la situación económica es mejor, han habido más autos y ellos se han visto beneficiados. Bueno, ahora hay situaciones diferentes, hay menos autos que llegan a la autopista. Ninguna de esas cosas tiene que ver con la normalidad, ni tampoco uno podría considerar que por el hecho, ¿no es cierto?, de las situaciones que estamos viendo, significaría que los usuarios terminaran pagando tarifas altas, 3 veces más altas de la que corresponde, simplemente porque, y no habiendo autos en la autopista, y sería completamente injusto que tuvieran que pagar eso, porque se decretara, ¿no es cierto?, que a alguien le parece que los periodos para medir no se debían considerar, y eso significara que se mantuviera la tarifa alta. Por lo tanto, esto es una cosa que nosotros hemos discutido y voy a darles, digamos, lo que esto ha producido. Pero en lo que refiere primero al 1 de abril, las autopistas han, digamos, tomado la decisión de reducir la tarifa, por lo tanto ya los ahorros que aquí aparecen para el 1 de abril están obtenidos. Y adicionalmente a eso, como eso lo hicieron a partir de algunos de los primeros días de mayo, en la cuenta de mayo, aparte de la rebaja de mayo, se está devolviendo lo que se cobró de más a partir del 1 de abril, por lo tanto, la situación para lo que corresponde al trimestre de abril-junio ya está corregido y, como digo, lo hacia atrás y lo hacia adelante está en discusión en estas comisiones. Segundo, en lo que corresponde al 1 de julio, ya tuvimos en el día de hoy, acabamos de anunciar las rebajas que corresponden a Autopista Vespucio Sur, que ha tomado la determinación de reducir todas sus tarifas y ir a los números que yo ya he mencionado respecto de Vespucio Sur, y también Autopista Costanera Norte, que tiene un sistema semestral en vez de trimestral, que también ha tomado la decisión de bajar las tarifas. Incluso en el caso de Costanera Norte, debo hacer mención, ha tomado la decisión de ir incluso más allá de lo que establece el contrato y ha decidido reducir todas las tarifas de velocidad, incluso aquellas que los tráficos que tenemos no significaban reducirlas, y ha quedado solamente con la tarificación inicial, o sea, ha eliminado todas las tarificaciones que tienen que ver con velocidad, excepto los que son obligatorios. Voy entonces a mencionarles qué es lo que ha sucedido con Costanera Norte. En el caso de Costanera Norte, los principios son los mismos, ¿no? Se miden las velocidades, hay un sistema, digamos, donde hay tarifas máximas, siempre puede cobrar en cualquier media hora la tarifa la más baja de todas. Para poder cobrar alguna de las otras tiene que estar autorizado, tiene algunas que las puede cobrar en forma fija, ¿no? Y eso está establecido en el contrato.
y luego de eso cada año se miden las velocidades, o sea, cada semestre en vez de cada año en este caso, se miden las velocidades y en base a eso se fijan las tarifas máximas para el periodo siguiente. En base a eso, estaban fijadas las tarifas de este semestre y ahora entonces corresponde lo que viene para el periodo que viene hacia adelante, y ahí es donde acabamos de dar a conocer, ¿no es cierto?, las tarifas que va a tener la autopista Costanera Norte, que como ustedes van a poder apreciar, va a tener una sustantiva baja a partir de ahora. Estas bajas de Costanera Norte, como es un sistema semestral, se mantienen desde una atrás, por favor. Desde el 1 de julio y son válidas hasta el 31 de diciembre. ¿Cuáles van a ser los cambios? Primero, para dar los grandes números. La autopista Costanera Norte tiene 113 bloques de media hora con tarifa de saturación. 113. De esos 113 se eliminan de los que son por velocidad, ¿no? Estoy dejando fuera los que son fijos. De los 113 se eliminan absolutamente todos. O sea, no hay más tarifas máximas por velocidad en la autopista Costanera Norte durante los próximos 6 meses. De esos 113, 56 bajan a tarifa media, es decir, bajan de tener 3 a un valor de 2 veces la tarifa base, o sea, bajan un 33%. Luego de eso, hay 57 de las tarifas de las 113 tarifas de saturación que bajan a tarifa de la más baja, o sea que bajan 67%. Y luego de eso tiene 103 tarifas que son tarifas medias y que de las cuales bajan 95. Debo decir que las restantes son tarifas que no son ingresos para la autopista, son ingresos que son para el Estado y la norma no le permite al Estado más que cobrar lo que establece, digamos, la medición, así que esa es la razón que no bajan todas, pero estas tarifas, digamos, de las que recibe la autopista, bajan absolutamente todas. Y por lo tanto, también, digamos, estas tarifas bajan 50%, ¿no? Porque bajan de la tarifa base estaban antes en tarifa punta, que es el doble. Por lo tanto, bajan a la mitad. O sea, aquí tenemos tarifas que bajan 33%, otras 50% y otras 67%. Y como digo, las tarifas de saturación, la más alta, la que vale 3 veces, esas se eliminan absolutamente todas. Las tarifas que valen 2 veces se eliminan prácticamente todas. Insisto, a esto me refiero a las que son por velocidad, sin considerar las tarifas que son fijas en el contrato para siempre. Veamos qué significa esto respecto de ahorro para las personas que utilizan la Costanera Norte, y voy a ocupar la misma método que en los ejemplos anteriores. La mayor parte de la gente se desplaza en las autopistas en las horas punta, ¿no? Entonces, aquí el primer ejemplo que quiero mostrarles es una persona que se mueve desde el centro hacia el poniente, ¿no? En las mañanas vive en la zona centro, digamos, de Santiago, y se desplaza a trabajar hacia la zona poniente de Santiago. Hoy día, en la mañana, no va a tener, digamos, reducción. Hoy día se pagan 938 pesos en ese sentido, y va a seguir pagando 938, pero cuando vuelve en la tarde, la tarifa ahí es 2.814 pesos, y va a bajar a 938 pesos. Eso significa una caída del 67%. O sea, ¿por qué? Porque bajó de tarifa de saturación a la tarifa más baja. Esa persona que hace ese trayecto todos los días laborales, los 22 días del mes, se va a ahorrar más de 40.000 pesos mensuales en el pago de la autopista, solo por el uso de ese tramo. Tomemos el ejemplo ahora de otro usuario de la autopista Costanera Norte. Simplemente mencionar que la autopista Costanera Norte
no solamente incluye la autopista Costanera Norte, también incluye la avenida Kennedy. Costanera Norte y la avenida Kennedy son una sola autopista. Entonces, aquí está el ejemplo de una persona que vive en Las Condes y que toma la autopista en Kennedy, a la altura de Estoril, nuevamente entre las 7 y las 9 de la mañana, y vuelve en la tarde, y va a trabajar al centro, ¿no? En la mañana, su tarifa que estaba pagando era 2.906 pesos, baja a 2.758, se va a ahorrar un 5%, ahí se ahorra al mes 3.256 pesos. Luego de eso, en la tarde cuando vuelve, la tarifa le va a bajar 18%, va a tener un ahorro de otros 11.600 pesos, y en total, esa persona se va a ahorrar al mes del orden de 15.000 pesos solamente por ese trayecto. Después ustedes pueden pensar en una persona, ¿no es cierto?, que hace trayectos que son mezclados. Por ejemplo, la persona puede ir desde Kennedy, no al centro, puede ir desde Kennedy a trabajar a la zona poniente de Santiago. En ese caso se ahorra los 11.000 que estoy diciendo aquí, más los 40.000 que mencioné en el ejemplo anterior. O sea, si el tramo es más largo y la persona vive y aloja en Estoril, en esa zona, en Las Condes, y trabaja en la zona poniente, bueno, se va a ahorrar del orden de 55.000 pesos mensuales en esta autopista. También la autopista, no tengo ejemplos de eso, pero ya los di en el caso que ya mencioné. En el caso de las otras 3 autopistas ya mencioné que hay, digamos, rebaja muy importante a partir del 1 de julio, y hay una de ellas que es la autopista Vespucio Sur, quien ya publicó sus tarifas a partir del 1 de julio y son consistentes con lo que nosotros hemos señalado, y por lo tanto las rebajas que mencioné respecto de la autopista Vespucio Sur ya se van a concretar, ¿no? Las rebajas que tienen que ver con Vespucio Norte y Autopista Central, estamos a la espera de la publicación, esto tiene que hacerse antes del 1 de julio, estamos a la espera de las publicaciones y de las tarifas que van a cobrar, y seremos muy estrictos en seguir, digamos, lo que ahí suceda, y nuestra opinión es que deben ser las tarifas que ya mencioné hacia atrás. Finalmente, y para terminar y recibir sus preguntas y comentarios, quería hacer algunas consideraciones respecto de este tema que acabo de explicar. Nuestra opinión, la opinión de la Dirección de Concesiones, la opinión del Ministerio de Obras Públicas, respecto de este tema, no coincide con el de las autopistas. La diferencia de opinión es una sola. Todo lo que yo he explicado, estamos todos de acuerdo. La diferencia estriba en que ellos señalan que la cláusula de corrección de las tarifas trimestrales, es decir, esta revisión que uno debe hacer durante el año, de si uno tiene una tarifa alta y resulta que de repente se acabó la congestión, que uno debe bajarla, y cuando sucede lo contrario, tiene la posibilidad de subirla. Las autopistas señalan que esa cláusula del contrato es una facultad, es una cosa facultativa, es una cosa voluntaria para ellas, que no tienen obligación de aplicarla, y que es una cláusula que fue puesta en el contrato solamente en beneficio de ellos, es decir, ellos la aplican si les parece bien y no la aplican si no les parece bien. A nosotros nos parece que eso va en directo, digamos, se opone directamente a, primero, la letra del contrato. El contrato establece claramente que en el caso de las rebajas, cuando se dan las condiciones para subir, dice el concesionario podrá. Cuando se dan las condiciones para bajar la tarifa, el contrato dice, para las previsiones trimestrales, dice el concesionario deberá, o sea, es imperativo, primera cosa. Segundo, se aparta completamente del espíritu del contrato. El contrato, como ya lo he explicado latamente en lo que hemos conversado, lo que pretende es siempre ajustar la tarifa a la velocidad. El concepto que tiene es que cuando hay mucho tráfico, mucha congestión, las personas que están entrando a la autopista tienen que darse cuenta que cada auto que entra le crea un costo muy grande al resto, y por lo tanto ojalá busquen otras alternativas, y por esa razón es que se sube, digamos, los precios. Si eso no se da, bueno,
pasa a constituir, digamos, un abuso cobrarle a las personas cuando no existe esa congestión. No tiene sentido. La idea es que se le cobre a las personas cuando hay congestión. Entonces, no aplicar tarifas de congestión cuando se corresponde es una cosa que se aleja completamente de lo que pretende ser este sistema tarifario. Es un sistema de gestión de la autopista. Y finalmente, tampoco, digamos, se ajusta la opinión de las autopistas a que el contrato exige que todos los meses las autopistas deben entregarle a la Dirección General de Concesiones un informe con las velocidades donde deben justificar no solamente los cambios que hagan en las tarificaciones, sino que además deben justificar en base a las velocidades, y lo dice expresamente el contrato, deben justificar la mantención de las tarifas existentes. Si esto fuera una cosa voluntaria, ¿qué sentido tiene tener un informe mensual en el cual tienen que justificar la mantención de algo que es voluntario? Bastaría que la explicación fuera, no la cambié porque no quise, ¿no? El contrato es muy claro en que es una obligación, en que cada vez tienen que darse además exige que mande toda la información, cosa que por lo demás tampoco han hecho, y por lo tanto esto es, en nuestra opinión, algo que las comisiones arbitrales y los tribunales debieran, digamos, encontrarle toda la razón a lo que hemos planteado, y esto debería, digamos, modificar la forma en que se estaba tarificando. Así que eso es lo que puedo, digamos, informarles sobre esto. Como digo, hoy día hemos tenido la buena noticia que hemos comunicado, digamos, respecto de que ya comienzan a hacerse públicas las rebajas que vamos a tener a partir del 1 de julio, las del 1 de abril ya están todas funcionando, las del 1 de julio se están haciendo públicas, esperemos que las dos autopistas que faltan lo den a conocer muy prontamente, y espero no equivocarme en eso. Y respecto a lo que es el pasado y el futuro, ya estamos con la discusión legal en cada una de las comisiones. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a los colegas. Los veo a todos. ¿Ofrezco la palabra? Senador Castro. Y después, hola, senador, ministro. Hola, juntamos Juan. vamos a Me juntar alegro las que esté bien recuperado. Oiga, ministro, una consulta que seguramente todos se hacen o muchas veces a uno le preguntan. El Estado de Chile, aparte de el IVA que recibe por estos cobros, por estos peajes, por estos tax, adicional al IVA, ¿recibe algún otro recurso, algún porcentaje de estos cobros? Porque siempre a uno le preguntan y a veces uno no tiene todas las respuestas que son a veces de sentido común, porque podría uno decir, mira, efectivamente pues, se pagan estos peajes, se paga un TAC relativamente caro, pero el Estado recibe un beneficio de esto, lo reciben, no sé, tiene que ser el Estado que recibe adicional del IVA, que es una obligación de todo contribuyente. Eso. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidenta. Saludar al ministro. Me alegra verlo ya recuperado, bien de salud. A Hugo Vera también, a todo el equipo del MOPI y la Secretaría. Primero, valorar, creo que se ha hecho un buen trabajo, bien exhaustivo, bien riguroso. Ahí no sé si fue la inspección fiscal, concesiones, pero creo que lo que refleja y muestra el ministro hoy día es me parece que además de la claridad que tiene, es una buena noticia. Yo tengo varias consultas. Primero, la eliminación del reajuste del 3,5% de las tarifas. ¿Eso significó alguna compensación del Estado a las concesionarias? ¿O hubo cambio de contrato? ¿O se extienden los contratos? Ahí, si efectivamente hubo alguna, o simplemente se eliminó. Esa es la primera consulta. Y la segunda, dado que el tema del cruce de pórtico y todo está en línea, pensando a futuro y en el ejercicio que se hizo, este tipo de información, y yo diría que
como principio de transparencia y de informar a la ciudadanía, está la posibilidad de que se mantenga esta información en tiempo real, o sea, que a futuro esté automatizado. Esa es una pregunta, yo creo que como avance sería importante. Y esa yo diría que son mis dos preguntas básicamente en este contexto. Y mi pregunta es a partir del 1 de julio al 31 de diciembre, entiendo. Las rebajas, ¿qué pasa después? Gracias. Senadora, una pregunta solo para comprender el tema de la información. ¿A cuál información se refiere usted? De rebaja, con el trabajo que han mostrado ustedes, que me parece que... La información de las tarifas. Exactamente. Y quizás mantenerlo ahí, no sé si yo digo en línea, pero una manera de mantenerlo en tiempo real y de estar informando. Gracias. Yo quiero también sumar alguna consulta. Primero, por lo menos me llama mucho la atención de que esta revisión, que significa finalmente una baja bastante relevante del costo de la movilización dentro de Santiago, se haga, o sea, como que la pregunta en el fondo es ¿por qué no se hizo antes? ¿O nunca se hizo? ¿O cuál es la razón por la cual ahora se hace y descubrimos, o sea, se descubre que en realidad tenemos una situación donde se estaban haciendo, según lo que está planteando ahora el Estado, un cobro que no se debiera haber estado realizando y bastante importante? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo falta de fiscalización? ¿Qué fue lo que ocurrió hacia atrás, digamos, de que estas rebajas de tarifa que se debieran haber aplicado no se han aplicado? Eso es lo primero. Lo segundo es entender un poco, entiendo que las autopistas ahora han decidido rebajar los montos, pero eso no significa que estén aceptando la interpretación. Entiendo que esto está ahora en arbitraje y puede que terminemos en una situación también judicial, si es que estoy entendiendo bien. ¿Y cómo son esos plazos? Ahí un poco, quizás empalmando con lo que dice la senadora Órdenes, es que uno puede decir, ok, ahora tenemos estas rebajas durante este año, pero ¿cómo son los plazos después? Porque no sé cuánto puede demorar entonces el arbitraje y luego el tema judicial, y cómo en el fondo eso puede, o sea, cuál es el efecto hacia adelante, cómo están viendo ustedes esto hacia adelante, porque va a haber entonces una revisión, no sé, a fines de año, y qué es lo que va a pasar después. No sé cómo empalma eso con los tiempos judiciales, digamos. Y por último, ¿cuál es el efecto que esto puede tener, si es que ustedes lo han pensado, si es que el Estado pierde contra las autopistas? Como el cobro ahora hay que devolverlo, o sea, yo creo que si es que el Estado gana, en el fondo lo que va a suceder es que las autopistas van a tener que devolver retroactivamente, no sé cuánto tiempo, eso es retroactivo, digamos, y cómo ese pago se puede devolver retroactivamente. Pero si es que perdemos, porque me voy a sumar al Estado acá, si es que perdemos contra las autopistas pueden cobrar, o cómo están viendo ustedes eso judicialmente, pueden cobrar en el fondo de vuelta la rebaja que están aplicando ahora, o cómo están viendo esa situación. Ministro. ¿Tiene usted la palabra, ministro? Perdón. La pregunta del senador Guillé y después, perdón, ministro, le doy la palabra. Senador Guillé. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio. Bueno, ministro, primero nos alegramos de tenerlo de vuelta, sano y salvo. En segundo lugar, una pregunta, bueno, ya se hizo, la senadora Fonber lo planteó muy claramente. El otro tema es, no sé si se puede sacar alguna suerte de media ponderada de la rebaja. Póngase que yo soy periodista y voy a titular. ¿Cuánto significa la rebaja? Pero no es una media en rigor, es una media ponderada, porque se consideran ciertos factores. Y lo otro es si el efecto coronavirus y todas estas medidas de aislamiento, cuarentena, va a tener impacto en tarifa y si eso se ha hecho alguna estimación. Gracias, ministro. Ministro, tiene la palabra. Gracias. A ver,
Primero, respecto de lo que mencionaba el senador Juan Castro de qué recibe el Estado de estas autopistas. Bueno, lo principal que recibe el Estado respecto de estas autopistas es que el Estado, digamos, no hace la inversión. El Estado lo que ha hecho básicamente es dejar todos los recursos del Estado para lo que es, digamos, el transporte, digamos, masivo. Los fondos del Estado, por ejemplo, se hace una cosa muy diferente, por ejemplo, respecto del metro. En el metro, todo lo que es el Transantiago, todo lo que son los fondos de espejos del Transantiago, todo eso lo financia el Estado gracias a que, en parte, gracias a que no utiliza, digamos, recursos en construcción de carreteras, tanto urbanas como interurbanas, donde en el fondo los propios automovilistas son los que financian estas carreteras a plazo a través de los peajes. Entonces, por un lado hay un inversionista, que en este caso es el concesionario, que hace esta obra, que cuesta obviamente una gran cantidad de dinero, y que va a través de los peajes, y por eso es muy importante que estos contratos se cumplan desde el punto de vista del concesionario para que pueda recuperar su inversión, pero se cumplan también desde el punto de vista de los usuarios para que el pago que se está haciendo sea el justo, que fue el que se estableció en el contrato cuando se licitó esto, el que se esperaba que iba a ser, que puede después ser un buen negocio o un mal negocio, eso es otro tema, pero que sea el que en el momento de la licitación se esperaba que fuera. Y entonces ese es digamos, el gran aporte de este sistema al Estado, que le permite dedicar sus recursos a aquellas personas que tienen, digamos, un problema de transporte más complejo y además que tienen menos recursos y que no pueden autofinanciar su transporte. Entonces, acá lo que se trata es que en base a eso, esa gente que tiene algún nivel de recursos mayores pueda autofinanciar, digamos, esto a través de los peajes. Segundo, por las mismas razones anteriores, de alguna manera, yendo a la pregunta de la senadora Órdenes, la rebaja, por ejemplo, del 3,5%, sí tiene compensación. Lo que se hizo fue cambiar esto y lo que se hace es cambiarlo, digamos, esto que habría significado tarifas mucho más altas. En el extremo, en el último año, la tarifa habría sido 70% real más alta. Y lo que se hace es que al final hay distintas maneras de cancelarlo. Uno es que, por ejemplo, la concesión puede durar algo más, pero siempre sobre el mismo concepto, ¿no? Los automovilistas van a tener, digamos, un par de años más de ese peaje antes de que llegue el otro concesionario y de que se hagan nuevas inversiones que hará el nuevo concesionario. O bien, el nuevo concesionario, que una vez que se vaya a terminar, va a existir una deuda, que va a ser el acumulado de ese 3,5%, que lo va a poner como un monto inicial para hacerse de esta concesión que ya va a estar completamente pagada, ¿no? Aquí, en general, estas concesiones, el sistema de tarificación estaba hecho para que al final estuviera todo pagado. En realidad no tiene por qué estar todo pagado al final, ¿no? Aquí, en este caso, vamos a terminar con que no todo va a estar pagado porque va a faltar ese 3,5%, y en una de esas dos maneras, digamos, se va a cancelar. Respecto a la información de las tarifas, bueno, la información de las tarifas se publica en un diario, está en las páginas web, quizá, digamos, la gente de concesiones que está aquí puede explicar mejor que yo, pero, digamos, está totalmente disponible, está para cada media hora, para cada pórtico, en fin. Ahora, está además en la propia carretera están indicados, digamos, qué tipo de tarifa se está cobrando en cada minuto. Ahora, debo decir que, dicho todo eso, no es una cosa fácil de entender para el usuario. Pero en el caso de las autopistas urbanas, el usuario es un usuario permanente en general, es un usuario habitual. Por lo tanto, la gente más sabe perfectamente que si anda en la mañana temprano le va a salir más caro que si anda a mediodía. O sea, la gente, si bien es cierto, en el minuto, en el pórtico no sabe, pero después cuando recibe su cuenta al final del mes se da cuenta que dependiendo del uso que está haciendo, le está saliendo más o menos. Y para quien tenga el interés de ir más al detalle de eso, la información está plenamente disponible. Respecto de hasta cuándo son válidas las rebajas, son dos situaciones distintas. En el caso de Costanera Norte, como tiene un sistema de tarificación semestral,
las tarifas de Costanera Norte que acabo de mencionar son válidas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, es decir, valen por todo el segundo semestre. Para el siguiente semestre va a depender de lo que suceda con los tráficos durante el segundo semestre de este año. Si continuamos con la situación en la que estamos, también vamos a tener, digamos, tarifas muy bajas el primer semestre del año pasado. Si esto se comienza a recuperar, bueno, las tarifas también se van a ir normalizando porque los tráficos también se van a ir normalizando. Esto es sin perjuicio de que también con Costanera Norte tenemos una discusión de las tarifas que es diferente de las otras autopistas, pero que conceptualmente es la misma, se aplica semestralmente, así que va a haber algún tipo de modificación eventualmente de la tarificación, estamos iniciando esa discusión, pero sin perjuicio de eso, como digo, lo grueso, esta gran rebaja, ¿no?, que es enorme, porque, como digo, todas las tarifas por velocidad se eliminan, que tenemos en este semestre, se va a mantener todo el semestre, pero claro, si hay recuperación, y que esperamos todos que así sea, vamos a tener tarifas más cercanas a lo usual a partir del año que viene. En el caso de las otras autopistas, es una situación distinta. Las otras autopistas tienen un sistema de revisión de las tarifas que es trimestral. Entonces, estas tarifas, cuando se produce una baja, que es lo que está sucediendo ahora, tanto en abril como ahora en julio, esas tarifas son válidas hasta una de dos cosas. O hasta fin de año, 31 de diciembre, sería lo mismo que Costanera Norte, si una vez que baja, se mantiene esa tarificación, o hasta que se dé la condición que establece el contrato para volver a subir la tarifa, que es una condición muy difícil, igual que es muy difícil la para bajar. O sea, en el caso de las otras autopistas, lo más probable, pero no total seguridad, pero lo más probable es que duren las bajas hasta el 31 de diciembre, porque es muy difícil que se den las condiciones para poder subir. Tendría que haber, no solo que vuelva a la normalidad, tendrían que darse, digamos, condiciones de saturaciones y de tráfico realmente impresionantes para que empezaran a caer las tarifas. Yo creo que lo más probable es que debieran durar hasta el 31 de diciembre. Debo decir que en esto también tenemos diferencia de opinión con alguna autopista, así que, pero yo le puedo contestar mi opinión de nuestra interpretación del contrato, pero a nosotros nos parece que esa es la correcta interpretación del contrato. Voy a saltarme un segundo las preguntas de la presidenta para dejarlas para el final, que me parece que requiere una explicación un poco más larga. Respecto a lo que pregunta el senador Guillier, respecto de si se puede sacar una media ponderada, es una muy buena pregunta, digamos, se nota el pasado periodístico, pero no es fácil, porque tenemos múltiples usuarios. Tenemos gente que, por ejemplo, usa la autopista, una dueña de casa y que no trabaja y que lo ocupa a las 12 del día. Esa persona básicamente no va a tener ninguna rebaja. ¿Por qué? Porque ella anda en momentos en los cuales no hay congestión, por lo tanto le estaban cobrando la tarifa baja, no hay reducción, ni se va a dar cuenta. Pero la generalidad, la mayor parte de las personas, y por eso quisimos hacer ejemplo de las personas que lo ocupan y donde está, esto se ve, digamos, el nivel de tráfico en la autopista, es en la mañana, ir hacia trabajar, ir a dejar los niños al colegio, es lo normal, ahí está el grueso. Y después volver en la tarde, ¿no es cierto?, del trabajo hacia la casa. Esas personas que están ocupando, digamos, las autopistas para ese uso, van a tener una rebaja importante como las que yo he mencionado. Ahora, ¿cuánto es la rebaja? De nuevo tenemos una segunda derivada, ya no es solamente de qué horario, sino que cuál es el trayecto. Y los trayectos son muy diferentes. Yo hice algunos ejemplos, por ejemplo, decir, bueno, una persona que va desde Las Condes, Estoril o más arriba, y va al centro. Bueno, esa persona tiene la rebaja que acabo de mencionar. Pero resulta que si él no va ahí, sino que su lugar de trabajo se encuentra en, no sé, en la parte poniente de Santiago,
en Renca, bueno, la situación es distinta porque tiene ese tramo más el otro. Su ahorro ya no van a ser 11, 12, 13, 14 mil pesos, va a tener un ahorro de 55 mil pesos. Entonces, depende mucho de los trayectos. Por lo tanto, nosotros por lo menos no sabemos, la única media ponderada que uno pudiera hacer es decir, bueno, ¿cuál es el impacto sobre los ingresos de la autopista? Una cosa así podríamos decir, ¿no? Pero para eso los tráficos están tan raros, hoy día es difícil hacer el cálculo. Uno podría decir, mire, si se diera el tráfico normal, ¿cuál sería el impacto? Pero es un cálculo complejo que no hemos hecho. Y decir, bueno, ok, le va a bajar, no sé, 20% si hubiera sido un tráfico normal. Bueno, ese 20% que no van a recibir es 20% menos que pagan los automóviles. Respecto al efecto del coronavirus, bueno, el efecto del coronavirus es lo que estamos mencionando a partir del 1 de julio. El efecto del coronavirus es lo que se traduce, y esto yo creo que también es importante señalarlo. Esto era también una diferencia de opinión que tenemos con las autopistas, y que es muy importante de considerar, ¿no? Se ha dicho por parte de ellos que, algunos lo han insinuado, otros lo han dicho abiertamente, en fin, que el periodo del coronavirus, producto de la caída tremenda en el tráfico, sería una condición de anormalidad que no permitiría medir y por lo tanto no permitiría ajustar las tarifas. Bueno, eso de partida, como digo, no tiene sustento en el contrato. El contrato establece la normalidad o la anormalidad como una cosa asociada a que la ruta esté actuando en forma normal o no, que no haya un obstáculo en la ruta, que no haya una operación de carabinero, que no haya un atropello, que no haya un accidente. Ese es el tipo de cosas que se ha entendido y lo que dice el contrato. Y más aún define en el contrato, dice, mire, la condición de normalidad es cuando la velocidad en la ruta depende solo del número de automóviles. Pero hoy día, evidentemente que la velocidad depende del número de automóviles. Lo que pasa es que hay menos automóviles. Entonces, y lo segundo, un concepto básico de justicia. Lo que digamos, uno no podría entender sería que, digamos, producto de que se establezca y se diga que no se puede usar, terminemos, digamos, las personas con todos los problemas que tienen, además pagando unas tarifas altísimas, que son tarifas que son utilizadas y contienen un sentido para mover el tráfico y sacarlo de la autopista en momento de congestión, en momentos que estamos andando a 80, 90 y a 100 kilómetros por hora en la autopista y pagando tarifas que son 3 veces lo que es la tarifa que debería estarse pagando. Y la autopista recibiendo 3 veces ese valor, pagándolo, entonces no tiene sentido. ¿Por qué serían los usuarios los que tendrían que pagar el costo de esta situación? De tal manera que, por el lado que uno lo mire, me parece que lo lógico es aplicar el contrato, y bueno, y me alegro mucho que ya hay 2 autopistas, Costanera Norte y Vespucio Sur, que han anunciado a partir de ayer y de hoy que a partir del 1 de julio van a bajar, digamos, todas sus tarifas para hacerlas consistentes con el tráfico que existió, digamos, en este segundo trimestre, y estoy seguro que las otras autopistas van a ir por el mismo camino, o así lo espero. Respecto de las preguntas de la presidenta, voy a partir por lo último para explicar después por qué se produce, pero respecto de qué pasa si uno pierde, si uno gana en esta materia, ya expliqué los plazos de qué pasa con las tarifas. Las tarifas hoy día se están moviendo distinto del problema de los litigios. Tenemos una diferencia de opinión, pero las tarifas se están moviendo de acuerdo a lo que el ministerio, digamos, establece. Pero esto lo están haciendo las autopistas, en nuestra opinión, digamos, nosotros le hemos señalado, nosotros no estamos obligando a las autopistas a bajar la tarifa. Hemos sido muy claros que ellos tienen, digamos, que esto es una baja absolutamente voluntaria. Le hemos señalado, eso sí, cuáles son las consecuencias de que cobren mal. El contrato establece de forma muy clara que las consecuencias de cobrar mal y de cobrar más de lo debido son gravísimas. Se considera una falta en extremo grave en el contrato cobrar más de lo que corresponde. Por lo tanto, ellos, para no correr ese riesgo, cuando les hemos hecho ver en forma patente dónde está el error en la tarificación, si ellos quieren correr ese riesgo, está a su disposición, pero las consecuencias de ella están establecidas en el contrato. Por lo tanto, no es el Estado
no somos nosotros los que hemos dado una orden, digamos, de lo que se debe hacer. Sí les hemos hecho ver, como digo, lo que dice el contrato, lo que nosotros estimamos que es su correcta interpretación y las consecuencias que tiene, digamos, cobrar mal. Y luego en las comisiones, entonces lo que se está discutiendo es cuál es la correcta interpretación. En la correcta interpretación de esto, tal como se señala, si se considerara que la interpretación del MOP es la correcta, indudablemente que hay que mirar lo que ha sucedido en los años anteriores, un trabajo que por lo demás nosotros estamos realizando. Estamos juntando la información para poder revisar las tarifas anteriores y en todas aquellas, digamos, en que haya error, calcular, ¿no es cierto?, cuáles son los montos que hay que devolver y a quiénes. En este caso es relativamente fácil porque a la gente se le cobra por RUT y por lo tanto cualquier persona que le hayan cobrado mal se le puede devolver. De hecho, como ya dije, se está haciendo en forma, la parte más sencilla, que el cobro de abril, se está devolviendo en mayo. Las autopistas han tratado de decir que si ellos llegaran a tener razón, cosa que nosotros creemos que no va a ser así, que habría que devolverles algo por las razones que ya expliqué, dado que no hay ninguna, digamos, orden del Estado, no hay, digamos, ese tema, así que eso no debería suceder. El tema de por qué no se supo antes y por qué sucede esto. Esta es una explicación un poco más compleja, pero en los primeros, estas autopistas tienen más o menos unos 20 años, estoy hablando siempre de promedio, ¿no? Unos 20 años de operación. Durante los primeros años no se dieron las condiciones para que por las mediciones de velocidad hubiera que subir las tarifas. Y por lo tanto este fue un punto que no existió. Durante todos los primeros años nunca existieron estas tarifas de saturación, ni tarifas juntas, ni ninguna de esas cosas. Sin embargo, a partir del año, no sé si 2012, 2013, no sé, por ahí debe haber sido, una de estas autopistas comenzó a decir que sí se daban y se produjo una diferencia de opinión respecto del contrato. Y la diferencia de opinión es la siguiente. El contrato dice que la velocidad tiene que ser de, por ejemplo, va a poner una tarifa de saturación de menos de 50 kilómetros por hora durante 4 semanas seguidas. Hasta ese momento siempre se había interpretado que eso significaba que todos y cada uno de los días de esas 4 semanas, estoy hablando de días laborales, tenían que ser menos de 50 kilómetros por hora. O sea que si yo miraba, todos los días tenía que tener menos de 50 kilómetros, bastaba que un día no tuviera menos de 50 kilómetros por hora para que esas 4 semanas ya no servían para subir la tarifa. Por lo tanto, era muy difícil subir la tarifa. Esta autopista, que es la autopista central, dijo, no, eso está malo. La correcta interpretación debería ser el promedio. Basta que el promedio de velocidad de 4 semanas se dé así para que eso ya esté correcto. Esto fue ellos lo presentó primero esa autopista, como digo, no sé qué año, pero más o menos en esos años, a la comisión correspondiente, y finalmente en el año 2014, más o menos en mayo, esta autopista ganó ese juicio finalmente en la Corte de Apelaciones. Producto de ganar ese juicio que hizo que naturalmente inmediatamente, a partir de ahí, las tarifas subieron enormemente, porque es mucho más fácil que el promedio de 4 semanas, digamos, tenga menos de 50 kilómetros, a que todos los días sean menos de 50. Pasó de tener esa, no recuerdo los números, pero del orden de 4 tarifas a tener 16 o 20, o en fin. Bueno, entonces, eso es un salto. Debo agregar que adicionalmente esa autopista pidió una indemnización del Estado, no tengo el número aquí, pero pidió una indemnización del Estado por todos los años que se había demorado y que no había podido cobrar de esa manera, indemnización que ganó y el Estado se la tuvo que pagar. O sea que esto que hoy día ellos dicen que el Estado de Derecho y que esto afecta a la confianza, es lo mismo que ellos aplicaron y que además ganaron, y se aplicó y ningún problema, y el Estado les pagó, digamos, lo que estableció la justicia en aquel momento.
Producto de eso, subieron mucho las tarifas de esa autopista. Inmediatamente, el resto de las autopistas comenzó a hacer el mismo juicio. Así fue como Vespucio Norte inició el mismo juicio, luego el túnel San Cristóbal inició exactamente el mismo juicio, y cada uno de ellos fue haciendo el mismo juicio, lo fue ganando, todo esto se produjo, digamos, entre el año 2014, 15, 16, 17, fueron ganando estos juicios. Y por lo tanto pasó a ser una cosa establecida que siempre se debía hacer en base al promedio. Con eso, las tarifas de saturación y de punta pasaron a multiplicarse y ser muchas más, y las tarifas de las autopistas ser mucho más altas. Adicionalmente a eso, cada una de esas autopistas pidió una indemnización por los años que no había podido, digamos, cobrar, y todas ellas ganaron, digamos, la indemnización y se les fue pagada. Varias decenas de miles de UF fueron pagadas por eso. Es decir, nada nuevo bajo el sol respecto a lo que hoy día está haciendo ahora el Estado de Chile con la interpretación que le parece, digamos. ¿Cuál fue el efecto de esto? La cláusula, esa es la cláusula con la cual se fijaban las tarifas anuales. Pero sin embargo, la cláusula con la cual se corrige trimestralmente la tarifa anual, cuando no habían tarifas de saturación por mediciones de velocidad, bueno, no había nada que corregir, no había nada que bajar, solo se puede bajar y corregir lo que estaba abajo. Luego de que se produjo, digamos, la situación de que comenzaron a haber muchas más tarifas altas, porque ahora se medía en base al promedio, en primer lugar empezaron a haber muchas más tarifas que era necesario revisar. Y al mismo tiempo se hizo mucho más fácil que se dieran las condiciones, porque también, obviamente, la interpretación antes había sido que para la tarifa trimestral también corría que era todos los días, digamos, todos y cada uno de los días, y ahora pasaba a ser que era solamente, digamos, que hubiera el promedio. Digo, para bajar una tarifa de acuerdo a estas cláusulas de estos contratos, uno tiene que, para subirla, basta que 4 semanas seguidas tengan menos de 50 kilómetros. Para bajarla, tiene que suceder que tenemos que tener 4 semanas seguidas donde hay que tener no más de 50, sino que más de 60. Y además tiene que ser más de 60 en esa media hora, en la media hora siguiente y en la media hora anterior. O sea, se exige una condición mucho más difícil. Bueno, aún así, esa condición más difícil que nunca se había dado antes, se comenzó a dar porque había más tarifas altas que podían bajar, y además de eso, ahora al medirlo con el promedio se hizo mucho más fácil que la condición se diera. Por lo tanto, a medida que cada una de esas autopistas fue ganando los juicios, insisto, esto fue la primera que subió las tarifas, autopista central 2015, otro subió también 2015, 2016, 2017, a partir del año siguiente de eso se dieron, digamos, las condiciones para que comenzaran a revisarse y hubieran podido bajar las tarifas. Y desgraciadamente eso no se hizo. Esa revisión, que es una revisión compleja porque hay que meterse a las velocidades, hay que, digamos, ir a mirar, hacer la contratación, hay que ver todas las condiciones, hay que mirar las condiciones de la ruta para saber si son válidas, en fin. Y además había una experiencia habitual de 15 años, 20 años hacia atrás, de que nunca la cláusula había sido aplicable, probablemente explica por qué no se hizo. O sea que nosotros, de todas maneras, en lo que respecta a la Dirección General de Concesiones, hemos iniciado un sumario interno para saber, digamos, cuáles son con más detalle, por qué, porque esta explicación puede ser buena, pero puede explicar, pero no justifica, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera, igual requiere, digamos, investigar qué fue lo que pasó. Y luego de eso, entonces, cuando ahora nosotros comenzamos a revisar los contratos, a revisar la situación de las distintas cosas que ya mencioné al inicio de la exposición, pero particularmente cuando se produce el caso del coronavirus y caen los tráficos, y vamos al contrato a ver, bueno, qué es lo que podemos hacer para que las tarifas se adecúen a esta realidad tan impresionante, y vemos que tenemos esta cláusula y por supuesto se cumple con el coronavirus, pero además se cumple ordenadamente. Entonces, bueno, ¿por qué no revisamos enero, febrero y nos vamos encontrando que también se cumple? Comienza a surgir, digamos, esto, y comienza a surgir entonces que cuando uno utiliza el promedio y no utiliza, digamos, días seguidos,
obviamente que esta cláusula se hace mucho más aplicable que lo que era en todos los años hacia atrás. Entonces, resumen, hasta, digamos, el gobierno anterior, esto no tuvo nunca aplicación. O sea que esto no se extiende más atrás de eso. Esto en algún momento ahí, y distinto para cada autopista, en distintos años, porque depende de cuándo ganó el juicio y de cuándo subió las tarifas, pasó a hacerse aplicable cada una de estas cosas. Y la acostumbramiento, la experiencia anterior, digamos, respecto de este tema, las interpretaciones, llamémosle que ya eran, llamémosle habituales, pero completamente alejadas del contrato, pero que ya se habían hecho, digamos, lugar común, bueno, seguramente terminaron, como digo, y además la dificultad de los números, porque hay que, digamos, por ejemplo, este contrato establece que todos los meses la autopista tiene que entregar un informe mensual en que tiene que entregar las velocidades detalladas del mes para cada pórtico, para cada media hora, en fin, además con el mes anterior, de manera tal de que, y tiene que justificar por qué mantuvo la tarifa o por qué la modificó, todos los meses. Como nunca se usó, después ese informe ya hoy día, digamos, no lo estaban entregando, o sea, digamos, entregan un informe mensual, pero que no entrega la información que, digamos, de acuerdo al contrato tiene que entregar y que hace posible medir en forma directa si la cláusula se está cumpliendo o no, pero ya ni siquiera se recibía la información. Entonces, la persona que está ahí, imagino, también se encontró con que tampoco ni siquiera le llegaba a su escritorio algo que le dijera, oiga, hay algo que está malo acá, ¿no? Bueno, así que yo la explicación que podría dar, digamos, de por qué después de tantos años y producto de este cambio, de estos juicios, se produjo una situación donde, digamos, se terminó usando la parte que beneficiaba a las autopistas, se les pagó una indemnización, se subieron las tarifas anuales muy sustantivamente, pero, digamos, no se dieron cuenta o no se aplicó adecuadamente, digamos, el equilibrio que eso tenía, eso hacía que también empezaran a funcionar las correcciones trimestrales de esas tarifas cuando las fijaciones anuales eran excesivas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ministro. Creo que fue una información muy, muy relevante y también muy interesante. Senadora Órdenes, estamos sobre la hora, pero la senadora Órdenes me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Solo para, no sé si la próxima reunión u otra, quedó pendiente el tema de ver un plan de reactivación desde el MOP en la lógica COVID. Yo lo quiero dejar como agenda planteada, si no es la próxima semana, en una reunión subsiguiente. Gracias. Respecto de eso, presidenta, si me permite, nosotros estamos obviamente trabajando en eso. Parte del acuerdo entre el gobierno y la oposición incluye un plan de obras públicas, pero francamente para la semana siguiente no quisiera comprometerme, digamos, sobre el tema que es distinto al tema de la planificación al año 2050, que es una cosa larga, pero el plan, digamos, lo que requiere es determinar con mucha exactitud cuáles son los proyectos que se van a empujar. Eso no solamente tiene que ver con obras públicas, tiene que ver con vivienda, con telecomunicaciones, con una gran cantidad de obras que vienen de distintos ministerios. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con todos los ministros que tienen que ver con el área económica, y casi podría asegurar, digamos, que las decisiones finales sobre qué proyectos se van a empujar y por qué, digamos, monto, de tal manera que yo pienso que no sería posible, digamos, la próxima semana hacer una cosa que tuviera algún sentido de ir a los detalles de lo que sería el plan de obras públicas respecto de esto. Sí, lo que sí puedo decirles es que estamos en eso y que va a haber un programa muy grande y muy importante, tanto de obra pública financiada por el fisco como también de obra pública financiada a través de concesiones, tanto de nuevas concesiones como de concesiones actuales que tienen pendiente una gran cantidad de obras que hay que realizar dentro de la concesión actual.
Entonces, si les parece a los colegas, lo que podríamos hacer es, bueno, la próxima semana vamos a escuchar el programa de mediano y largo plazo, y ahí quizás, ministro, usted nos puede contar la próxima semana. Sí, después yo creo que un par de semanas después de eso seguramente va a estar todo listo y va a estar mucho más claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a hacer, digamos, en cada sector del Estado, ¿no? Perfecto, entonces ahí nos puede contar un poco cuándo podríamos tener esa información. Perfecto, claro que sí. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana al mismo horario, ministro, colegas. Que tengan un muy buen día, que estén todos muy bien y cuídense harto. Que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Igual. Chao.